Bienvenidos a una revelación que muchos han intentado ocultar. He desenterrado la verdad más asombrosa sobre el aire que respiramos. Nuestro planeta, la Tierra, tiene un secreto. Su atmósfera actual es un auténtico milagro cósmico, algo nunca antes visto en el universo. Piénsalo bien. Un sorprendente 21% de oxígeno puro. Es una cifra colosal, una proporción que no existe en ningún otro mundo conocido por la ciencia. Pero este oxígeno no apareció por casualidad. No es un regalo fortuito del universo, no, es el resultado de una epopeya planetaria sin igual. Lo que te voy a desvelar hoy es un viaje increíble, una historia de transformación tan compleja que te dejará completamente sin aliento. Hoy lo damos por hecho, ¿verdad? Abrimos la boca y respiramos. Pero déjame decirte algo impactante. La Tierra no siempre fue este paraíso oxigenado. Hubo un tiempo, mucho antes que nosotros, en que este mundo no tenía ni rastro de ese oxígeno vital que sustenta toda la vida tal como la conocemos. Para desentrañar este enigma, he tenido que sumergirme en el trabajo de los verdaderos titanes de la ciencia. Y lo que he encontrado es alucinante. Hemos rastreado cada pista, analizado cada roca, y buceado en la geoquímica más profunda para entender la historia de la Tierra y sus océanos primitivos. Mi misión es tomar toda esa rigurosidad científica, esa técnica profunda, y presentártela de una forma que la entiendas, que la sientas en tu ser. Con mi experiencia, vamos a trazar la evolución del oxígeno, paso a paso, y cómo este gas se entrelazó con el mismísimo tejido de la vida. Para desvelar cómo la Tierra se convirtió en un entorno oxigenado, tuve que unir piezas de un rompecabezas gigantesco, mezclando conocimientos como nunca antes. He explorado la geología más antigua, los fósiles microscópicos y la geoquímica oculta para leer los registros físicos del planeta. Pero no solo eso, me he adentrado en la bioquímica más intrincada, en la fisiología animal y en la misteriosa microbiología. Porque la vida es la clave de todo. Comprender cómo los organismos vivos han interactuado con la química cambiante de la atmósfera a lo largo de eones. Ese es el verdadero secreto que te revelaré. Un dato crucial que debes grabarte en la memoria. Nuestro planeta no fue siempre este paraíso oxigenado y vibrante que es hoy. He explorado la mismísima vida antes del oxígeno. Imagina un mundo habitado por microorganismos, pero en condiciones químicas radicalmente distintas. Un planeta con una química tan radicalmente diferente, que si pudieras viajar en el tiempo, no la reconocerías como la Tierra que conoces. Esta etapa inicial es vital para entender una verdad asombrosa. El oxígeno atmosférico no es original. Es el producto de la actividad biológica posterior. Y aquí llega el primer gran giro en nuestra trama, un hito evolutivo que lo cambió absolutamente todo. La aparición de la fotosíntesis oxigénica. Organismos diminutos aprendieron a coger la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono. Y crear energía, pero con un asombroso efecto secundario. Ese efecto secundario, mis amigos, fue nada menos que oxígeno, liberado al mundo como un gas reactivo que transformaría el planeta. Este avance evolutivo es la pieza maestra para entender cómo ese gas empezó a acumularse. Fue la chispa que encendió nuestra atmósfera y la vida compleja. Y hablando de héroes, déjame presentarte a los verdaderos artífices de esta revolución. Los grandes liberadores. Un título que les he dado con justa razón. Las cianobacterias. Estos pequeños microorganismos fueron los primeros responsables de producir oxígeno a gran escala. Pioneros planetarios. Su aparición y proliferación cambiaron para siempre la química de los océanos y la atmósfera. Una alteración irreversible a escala global. Sentaron las bases para toda la evolución biológica posterior, para cada animal, cada planta. Iniciaron la era de la Tierra oxigenada tal como la conocemos. Pero la cosa no es tan simple. La concentración de oxígeno no solo depende de su producción. Es un delicado ballet cósmico de fuerzas en equilibrio. He descubierto que procesos biológicos y geológicos actúan como guardianes invisibles, controlando y regulando cada molécula de oxígeno en el aire. Desde minerales atrapándolo en la corteza, hasta complejas interacciones con el ciclo del carbono. Todo determina si el oxígeno se acumula o se consume. Es un sistema terrestre dinámico, que decide en cada momento el destino de este gas vital. Un pulso constante de creación y de consumo en nuestro planeta. Para armar esta historia, tuve que buscar pistas donde nadie más miró, en la vida misma. En los susurros biológicos del pasado profundo.
He analizado fósiles microscópicos, biomarcadores químicos diminutos. Son las huellas que nos dicen cuándo la vida se encontró por primera vez con el oxígeno. Estas pruebas nos permiten rastrear la presencia de vida fotosintética mucho antes de que el oxígeno fuera abundante en la atmósfera general. Es increíble. Pero no solo la vida nos habla. Las rocas, las mismas rocas bajo tus pies, guardan un registro físico inquebrantable de la química antigua. Son nuestros libros de historia. Depósitos de hierro bandeado, minerales que solo se forman con oxígeno. Estos testigos mudos nos revelan los niveles exactos de oxígeno en el pasado remoto. Te guiaré por estas líneas de evidencia, conectando cada punto, para construir el panorama más coherente de la historia antigua del oxígeno que puedas imaginar. Y entonces, ocurrió, el punto de inflexión más dramático de toda la historia de nuestro planeta. El gran suceso de oxidación, o GOE. Fue cuando el contenido de oxígeno de la Tierra se incrementó de manera radical, cambiando permanente y brutalmente la faz de todo el planeta. Un fenómeno de escala global que reescribió la química de la superficie terrestre. La vida tuvo que adaptarse o enfrentarse a un destino fatal ante este nuevo gas reactivo. Y te doy la fecha exacta de este cataclismo. Hace aproximadamente 2.300 millones de años. Fue entonces cuando el mundo cambió para siempre. Antes de este tiempo, el oxígeno atmosférico era un fantasma, prácticamente inexistente o se encontraba en niveles traza. Un mundo muy diferente. Entender esta fecha es clave para saber qué tan rápido puede transformarse un planeta. ¿Y cuánto tiempo requiere para que la atmósfera alcance estados de equilibrio oxigenado? Tras el impacto inicial del gran suceso de oxidación, la Tierra entró en un periodo que he bautizado como su Edad Media. Un capítulo largo y misterioso. Una fase extensa en la historia geológica, donde los niveles de oxígeno, aunque presentes, pudieron haber sido diferentes a los actuales. La vida microscópica continuó evolucionando en condiciones que, incluso hoy, son objeto de intenso debate científico. Todavía estamos desenterrando sus secretos. Y luego llegamos al Proterozoico, una era crucial. Su estudio es vital para entender esa transición mágica hacia la vida compleja que hoy conocemos. Durante esta era, la atmósfera y los océanos experimentaron fluctuaciones químicas determinantes para el desarrollo de las células eucariotas. Esas células, mis amigos, son las que, eventualmente, formarían los organismos multicelulares y, finalmente, todo lo que ves a tu alrededor. Este capítulo de la historia terrestre estableció el escenario para el posterior auge de la biodiversidad visible. El espectáculo estaba a punto de empezar. Existe una relación directa y profunda entre la oxigenación del planeta y la increíble evolución de los animales. No es una coincidencia, es una conexión. El aumento de oxígeno creó un entorno ideal para formas de vida que requieren un metabolismo aeróbico intenso. Así surgieron los animales. Sin este incremento vital, la vida compleja y energéticamente exigente que conocemos hoy probablemente nunca habría evolucionado. Nunca. Luego entramos en el Fanerozoico, la era donde la vida animal se diversificó explosivamente. El planeta se convirtió en un zoológico cósmico. He analizado cómo se comportó el oxígeno durante todo este tiempo, desde la explosión cámbrica hasta la actualidad. Es una saga que te asombrará. En este periodo, el oxígeno alcanzó niveles que permitieron el desarrollo de grandes depredadores, animales terrestres y ecosistemas forestales masivos. Pero mi trabajo no solo narra la historia del gas, sino que destaca el fascinante proceso de descubrimiento científico detrás de cada revelación. Te guío a través de las diversas líneas de evidencia científica, rindiendo homenaje a los investigadores que hicieron hallazgos fundamentales. Son los héroes ocultos. La ciencia no es un camino lineal, y he tenido que considerar vías erróneas y callejones sin salida en esta investigación. Así es como se avanza. Reconocer estos errores históricos es crucial. Nos muestra cómo los científicos refinan sus teorías, descartando lo que no encaja con los datos modernos. Un argumento central es la coevolución de la vida y el planeta. No hay uno sin el otro. Es una danza cósmica inseparable. Los procesos geológicos controlan la liberación de nutrientes y gases, mientras la vida altera la química atmosférica. Es una retroalimentación constante. Esta interacción es lo que ha mantenido a la Tierra como un sistema habitable y dinámico durante miles de millones de años. Es la receta para la vida. A través de un rastreo minucioso,
He reconstruido los registros de la concentración de oxígeno desde los inicios de la Tierra hasta el presente. Cuantificar cuánto oxígeno había en cada era es uno de los mayores desafíos de la geoquímica. Un trabajo de detectives cósmicos. Requiere el análisis de isótopos y otros indicadores químicos sutiles preservados en el registro geológico. Cada roca cuenta una historia. El objetivo final de esta narrativa es explicar por qué nuestro planeta oxigenado se volvió, y sigue siendo, el lugar ideal para la vida que experimentamos. La presencia de oxígeno no es solo para respirar. Influye en la capa de ozono, el clima, y la disponibilidad de metales esenciales en los océanos, creando un sistema integrado que protege y fomenta la biodiversidad como ningún otro. Es una sinfonía de la vida y la química. La bioquímica es la base de toda esta transformación planetaria. Cada molécula de oxígeno en nuestra atmósfera fue procesada por una célula viva. Comprender las rutas bioquímicas que permiten la división de la molécula de agua es esencial para entender el motor que impulsó la oxigenación terrestre. Y la fisiología animal está intrínsecamente ligada a la disponibilidad de oxígeno. Los cambios en la atmósfera dictaron qué tipos de animales podían prosperar. Periodos de mayor oxígeno permitieron el gigantismo en insectos, o la colonización de nichos ecológicos nunca antes vistos. Un mundo de oportunidades. Aunque solemos enfocarnos en los grandes animales, la microbiología es la verdadera protagonista de la historia del oxígeno. Los héroes invisibles. Durante la mayor parte de la historia de la Tierra, los microbios fueron los únicos responsables de gestionar los ciclos gaseosos del planeta. Un poder absoluto. Su metabolismo inició el gran suceso de oxidación y, lo que es más increíble, sigue manteniendo el equilibrio vital hoy en día. Son el corazón del planeta. Mi estilo de narración es una experiencia en primera persona, accesible y colorida, para que sientas la emoción de los descubrimientos. He compartido mis propias experiencias en el campo y en el laboratorio, humanizando la ciencia de la geoquímica. Es un viaje personal y científico. Mi enfoque pone énfasis en la química cambiante de la Tierra. La atmósfera no es un ente aislado, está en constante intercambio con hidrosfera y litosfera. He rastreado cómo estos cambios químicos han influido en la evolución de la vida, y cómo la vida, a su vez, ha forzado cambios masivos en el entorno geológico. Elementos como el hierro actuaron como sumideros de oxígeno, oxidándose en los océanos antes de que el gas escapara a la atmósfera. Un proceso clave. Estas interacciones geoquímicas determinaron la demora entre la invención de la fotosíntesis y la oxigenación atmosférica. No fue instantáneo. El concepto de grandes liberadores para las cianobacterias sugiere una visión de estos organismos como agentes de cambio radical. Auténticos arquitectos planetarios. No solo produjeron un gas, sino que liberaron al planeta de un estado anaeróbico limitante, abriendo las puertas a una eficiencia energética mucho mayor. La descripción de mi obra como un viaje extraordinario por la historia de la oxigenación subraya la magnitud de los cambios que te he descrito. Pasar de una atmósfera rica en metano o dióxido de carbono a una dominada por el nitrógeno y el oxígeno. Es una transformación cósmica sin precedentes. El estudio de la geoquímica implica el uso de isótopos estables de elementos. Actúan como huellas dactilares del pasado. Estos nos permiten determinar la presencia o ausencia de oxígeno libre en ambientes antiguos donde no existen burbujas de aire preservadas. Es magia científica. Un punto clave es el equilibrio de masas. Para que el oxígeno se acumule, debe producirse más de lo que se consume. Es un balance crítico. He detallado los procesos biológicos y geológicos que mantienen este balance crítico. Es un sistema perfecto y complejísimo. En las secciones sobre la historia temprana y la Edad Media, exploro cómo la vida prosperó en condiciones que hoy consideraríamos extremas. Estos periodos demuestran la resiliencia de la vida. La evolución puede encontrar soluciones metabólicas incluso cuando los recursos son escasos. La oxigenación de la atmósfera tuvo consecuencias climáticas masivas. Al introducir oxígeno, gases de efecto invernadero se oxidaron, lo que, en algunos puntos, pudo haber provocado glaciaciones globales. El oxígeno, el aliento de la vida, también fue un arquitecto del hielo. Este tipo de interacciones geológicas son parte del complejo control atmosférico que he desentrañado. Todo está conectado. El aumento del oxígeno está estrechamente ligado al desarrollo de la célula eucariota. La energía para la complejidad. La mayor energía proporcionada por la respiración aeróbica permitió a las células crecer y desarrollar organelos complejos.
Un paso indispensable. Mi epílogo sugiere una reflexión final sobre el estado actual y futuro de nuestra atmósfera. Hemos recorrido miles de millones de años. Mi investigación sitúa la influencia humana y los cambios actuales en la perspectiva de este vasto tiempo geológico. Nuestras acciones importan más que nunca. La historia del oxígeno es en realidad la historia de la interconexión de todos los ciclos de la Tierra. Es la sinfonía de la vida. El ciclo del fósforo, el nitrógeno y el carbono están todos acoplados al ciclo del oxígeno. No se puede cambiar uno sin afectar a todo el sistema. He utilizado la geoquímica para demostrar que no se puede cambiar un componente de la atmósfera sin afectar a todo el sistema biológico y geológico. Mi metodología se destaca por su capacidad de conectar lo microscópico con lo planetario. Desde las bacterias más pequeñas hasta la Tierra entera. Esta escala de análisis es lo que te permite entender que las acciones de bacterias invisibles hace eones son las responsables del aire que llena tus pulmones hoy. Los descubrimientos que he destacado muestran que la geoquímica moderna es una herramienta de viaje en el tiempo. Nos permite ver el pasado con claridad. Al analizar la composición de rocas antiguas, los científicos podemos reconstruir ambientes que desaparecieron hace miles de millones de años. Datos concretos. Durante el Fanerozoico, la atmósfera alcanzó una estabilidad relativa que permitió la colonización de la tierra firme por plantas y animales. Un nuevo capítulo. He analizado este periodo final como la culminación de los procesos iniciados por las cianobacterias. El oxígeno, el motor principal de la biosfera terrestre. Un argumento implícito en todo lo que te he contado es que la vida esculpe su propio entorno. La atmósfera terrestre es una construcción activa de la biosfera. En última instancia, esta es la historia de cómo la química, la vida y la geología se funden en una sola narrativa épica. El legado del oxígeno. De un mundo sin oxígeno a uno con el 21% que respiramos, es la historia de cómo la Tierra se convirtió en un santuario único para la vida compleja y para la humanidad.